está, ahí está, perfecto, muy bien hecho, no desalienten, está todo muy bien, perfecto. Déjenme nada más ver cuál es la diapositiva de hoy. Bueno, ya tengo aquí, gracias amor. Antes de seguir, déjame ver. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, ahora vemos. Déjame jalar mi agua por aquí. Ahí está. Bueno, quiero agradeceros, chicos, por su paciencia conmigo, sobre todo estos 2 días últimos, por la garganta que estuvo peor ayer, ya hoy está mucho mejor. Agradecerles también que pongan su mente en las cosas que os he dicho. También agradeceros, el cariño, amistad que he sentido de repente, ¿verdad? A la mayoría de vosotros no los conocía, nunca los había visto. Estos ojos verdes que se han de comer los gusanos, nunca los había visto, pero ahora les vemos. Y bueno, Manel sí lo había visto la semana pasada, ¿verdad? Creo que nadie más, ¿verdad? ¿O no nos hemos visto en algún otro sitio en algún momento? Creo que no, ¿verdad? A lo mejor por video, me decía Pedro, ¿no? Por el campamento de hace 2 años, que también estuve enseñando, a lo mejor por ahí, pero yo no los vi. Ustedes estaban en su iglesia con su pastor y yo estaba allá en Olías del Rey, Toledo, desde ahí transmitiendo. Pero gracias por todo este tiempo de risas, de gritos, de ánimo. Sí, ya saben los gritos, ¿verdad? Ya, están marcadas, ¿verdad? No vamos a decir su nombre, pero ya saben quiénes son. Pero para que no se avergüencen, Cris, Laia, Sara, sí, ¿verdad? Patri y Laia, ¿verdad? Muy bien. No, digo, si no decimos su nombre, se ofenden, ¿verdad? Entonces hay que decir al que respeto. Qué agudos gritos, ¿verdad? No den ninguna demostración, por favor, gracias. Ya tuvimos suficientes durante la semana. Pero bueno, a todos ustedes, gracias, chicos, de verdad. Nos sentimos cómodos entre ustedes, gracias por acogernos también. Pero mi mayor anhelo, mi mayor oración, el de mi esposa, es que las pocas cosas que pudimos comunicaros en lo espiritual, las abracen como viniendo del Señor. El apóstol Pablo tenía ese anhelo de los romanos, de poderles impartir algún don espiritual, o sea, que Dios obrara en sus corazones, que Dios hiciera una obra. Ese es nuestro mayor anhelo. ¿Para qué? No solamente para que seáis protegidos, que eso sería fabulosísimo, sobre todo en los tiempos que vivimos, que son peligrosos. Si cuando Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que vendrían tiempos peligrosos, ya eran tiempos peligrosos, imagínense lo peligrosos que son ahora, que estamos a punto. Yo creo, y en mi corazón está la verdad, patente esta verdad, que el Señor Jesucristo nos tocará a esta generación escuchar esa trompeta para ser arrebatados en el aire. Digo, igual me equivoco porque el día y la hora nadie sabe, pero las cosas que están aconteciendo nos hacen palpar mucho más cerca ese arrebatamiento, ese momento en el cual Dios simplemente dice, vámonos, porque viene la ira de Dios sobre esta tierra. Así que ese tiempo es breve, chicos, y hay que aprovecharlo al máximo. Como dice el libro de Efesios, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, esa es nuestra oración también, y gracias por todo ello. En esta mañana quiero cerrar, la verdad, con el ruego del apóstol, que también es mi ruego. Y déjame subrayarlo así, el ruego del apóstol. El ruego del apóstol. ¿No se ve? Bueno, no podemos ver, ¿verdad?, del todo bien, ni modo. El que vio, vio, y el que no vio, no vio. No podemos hacer nada por eso. Yo no puedo, no sé si alguien pueda, pero bueno, para levantar más bueno, total, estar ahí un momentito, no pasa nada. Y lo ven, ¿verdad? Y como quiera lo estoy diciendo. El ruego del apóstol, que es nuestro ruego. ¿Sabes que el apóstol Pablo, en sus escritos, al menos un par de ocasiones rogó escribiendo? Es más, bueno, también se lamentó cuando vio cómo los Gálatas, las iglesias de la región de Galacia, muchas iglesias, se volvían otra vez al judaísmo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Y aún en el capítulo 4, versículo 19, llega a decir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo creo que el anhelo de cualquier papá, el anhelo de cualquier pastor, esposa de pastor, misionero, misionera,
es ver que la gente que sigue al Señor, veamos formado a Cristo en vuestras vidas. Podamos palpar y podamos ver el precioso carácter del Señor Jesucristo. Y a veces, desde luego, cuando el pecado te arrebata, cuando el pecado te hace mella, cuando la fascinación por este mundo te arrastra, es como una puñalada profunda que sentimos y que nos hace exclamar: tengo esos dolores de parto, ansiaría verte nacer en el Señor, en el sentido de reflejar el precioso carácter de Cristo, que es desfigurado por aquellos momentos donde el pecado predomina en nuestras vidas, donde nos alejamos de la senda, donde elegimos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y es ahí donde sí nos duele, desde luego. Te aseguro, pregúntale a tu pastor: pastor, ¿te entristece cuando ves que ando mal? ¿Qué crees que te diría? Obvio, ¿no? Pero sabes que esas cosas obvias a veces las dejamos a un lado o no las valoramos tan profundamente, tan pesada, tan grandemente como deberíamos valorarlas. Gente que se preocupa por nosotros, gente que ora por nosotros, gente que daría su vida literalmente y lo hace. Horas de estudio, horas de consejo, preocupación, horas de oración, ir a verte, ir a buscarte, preguntarte, charlar contigo, reír, llorar, escucharte. Muchas cosas. Es vida puesta a favor tuyo. Y yo quiero en esta mañana simplemente hacer eco en esas palabras del apóstol Pablo para intentar permanecer en esa senda, que sigas eligiendo la senda que marca la Escritura. Sí, el énfasis continuamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Escritura? Porque es nuestra guía, porque es nuestra certeza, porque es nuestra directriz. Y si no aprendemos a fundamentar nuestra vida en la guía del Señor, difícilmente andaremos en sus caminos. Difícilmente viviremos la vida que Él quiere que vivamos. Ahora, piensa en esto. Y vamos a Romanos capítulo 12 para poder ver el ruego inicial del apóstol Pablo. El ruego inicial del apóstol Pablo, que también es mi ruego. Y mi ruego, chicos, es que valores la gran misericordia de Dios. Mi ruego es que valores la gran misericordia de Dios. Romanos 12:1, que lo conoces, muchos de vosotros lo han escuchado, lo han memorizado, versículo 1 y versículo 2, pero ahorita solamente pon tu mente en el versículo 1. Romanos, como les he dicho toda la semana, es muy fácil encontrar las porciones de la Biblia, ¿verdad? Todo está entre Génesis y Apocalipsis. Facilito llegas a Romanos 12, ¿verdad? Versículo 1. ¿Ya están ahí? ¿Están, chicos? Dígame sí, dígame amén, dígame sí, para saber, venga. Ahora leamos juntos, dice, o dilo de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí, el ruego. Así que, hermanos, os ruego. Ahora piensen en el apóstol Pablo. Todos estamos de acuerdo que el temperamento de Pablo era fuerte. Todos estamos de acuerdo que Pablo, de repente, así como hablaba con mucho tacto, mucha ternura, mucho corazón, también confrontaba con fuerza. Imagínate que llegó a confrontar al mismo apóstol Pedro, cuando veía la simulación de aquel que arrastraba a otros en su doblez. En su doblez, lo dice ahí en el libro de Gálatas, y lo confrontó porque dice, porque era de condenar. Digo, más o menos así me lo imagino diciéndolo, ¿no? Era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Al mismo apóstol Pedro, el líder de los otros apóstoles, lo confronta. Lo vemos también confrontando demonios. Lo vemos también confrontando opositores. Lo vemos también, desde luego, con valor, presentando defensa ante las grandes autoridades del Imperio Romano. Lo vemos con un aplomo tremendo, pero lo vemos también rogándonos. Y mira, Pablo dedicaba la gran parte inicial de sus epístolas para establecer doctrina, para establecer un fundamento, para decir, mira, esto es así por esto. Y luego terminaba las secciones de sus epístolas dándonos aplicaciones prácticas, instándonos a poner por obra ciertas cosas que tenían que ver con la doctrina que nos había enseñado. Así que pon atención, porque la doctrina correcta produce un comportamiento correcto. Escúchame bien.
De ahí la importancia de estudiar correctamente la Escritura y no solamente leerla, de meditar en la Escritura como les enseñaba anoche y no solamente pasar por encimita de ella, porque la doctrina correcta produce un correcto comportamiento. Sí, importa lo que creemos, porque si para empezar no creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿qué sí es y qué no es? ¿Qué acepto como autoridad de mi vida y qué desecho? ¿Te das cuenta? Ya ahí podría empezar a cuestionar cosas y a vivir como yo quisiera, porque digo, bueno, este asunto de huir de la fornicación, pues digo, yo creo que no era inspirado, ¿no? Entonces igual yo puedo pensar otra cosa. O cuando Pablo decía, ¿verdad? Digo yo, no el Señor. Algunos dicen, ahí está, mira, decía Pablo, no era el... No. A ver, Dios aún inspiró a Pablo a expresarse que era tan lógico lo que estaba diciendo que podía decirlo como ser humano, vamos a decirlo así. Pero claro que Dios lo está inspirando. Ahora, por otro lado, algunos dirán, es que, y se los dije a los del seminario, ¿verdad? Tengamos cuidado también porque en la Escritura también habla el diablo. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer lo que el diablo dice, y hay que tener cuidado y ver y aprender de lo que Dios nos está enseñando. O por ejemplo, declaraciones como, la Biblia dice, no hay Dios. ¿Dice eso la Biblia o no? Pero, ¿en qué contexto lo dice? ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, detalles dices tú, tan obvios que a veces los hacemos a un lado y por eso llegamos a conclusiones erradas y por eso nuestra vida no es lo que debería ser. No molesten a las chicas, por favor, chicos. Cuidado ahí, por favor. Pongan atención acá, no estén jugando, por favor. Ya estamos por irnos, no se apuren, no voy a tardar ni 3 horas, ¿verdad? ¿A la comida qué? ¿Ahora es a las 2? Ahí está. Vamos. Ahora pensemos en esto. A veces no valoramos suficientemente, y la verdad nadie lo hacemos. No valoramos suficientemente la gran misericordia de Dios. Y es lo que está apelando Pablo. Hermano, joven, te ruego. Y es casi como ponerse de rodillas y decir, te ruego, por favor. Exclamando que valores el gran amor que el Señor nos tiene, porque la misericordia no es otra cosa sino el amor al miserable de mí. Eso es. ¿Tengo algo yo amable? Piensa en la palabra amable. Ah, mira, esta persona es muy amable. ¿Por qué? Porque es bien portado, porque es esto. O sea, en un sentido tiene mérito es fácil amarle, porque es así. Pero yo no soy. Luego mi esposa me dice, qué amable eres. Le digo, no, yo no soy amable. Pero me refiero bromeando un poquito a eso. No merezco tu amor. No merecemos el amor de Dios. Y a veces se lo exigimos, pero no lo merecemos. Y sin embargo, Él como quiera nos amó. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, doctrina. ¿Se acuerdan qué dice? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a eso está apelando el apóstol Pablo en este momento. Te ruego que valores la misericordia, el amor inmerecido que Dios te tiene. Piensa en esto. Cuando Pedro defendió al Señor Jesucristo en Getsemaní, cuando cogió aquella espada y le cortó la oreja a Malco, ¿cómo respondió el Señor? ¡Hey, coged todas las espadas, vamos a contra ellos! Guarda tu espada, Pedro. Yo para esto he venido. ¿Qué no crees que en esta hora no podría clamar a mi Padre por 12 legiones de ángeles? O sea, más o menos 72,000 ángeles. Si un solo ángel mató a 80,000 en una noche, imagínate que no harían 72,000 ángeles para defenderme. Él pudo haberlo hecho. Es más, Él con tan solo un pensamiento hubiera podido hacer cenizas a la guardia del templo. Pudo haber exterminado al imperio romano. Tan solo con pensarlo. Como estas películas recientes, ¿no? Ese chasquido que hizo aquel hombre que ustedes saben cómo se llama y que ¡pum! Ya, si ustedes sí sabían, ¿verdad? Pero Cristo es, fíjate, Thanos es un invento de la ficción del ser humano. Cristo es el Dios todopoderoso que le hizo todas las cosas con tan solo decirlo. Con tan solo decirlo. Piensa en eso. Nos impresionó esa película, ¿no? Digo, ¡qué barbaridad! Bueno,
¿Sabes qué? Impresionante con el gran poder de Dios, que ese sí es real. Y que Él pudo haber clamado, y Él pudo haber defendido, y Él pudo haber, sí, es más, pudo haber evitado por completo que le tocaran un cabello, como otras veces había ocurrido. Y tal vez por eso Judas Iscariote traicionó al Señor, ¿sabías? Tal vez él pensaba dentro de sí, bueno, pues traicionarle no es tan grave, porque voy a recibir dinero, se los voy a entregar, y Él tiene el poder para soltarse. Él puede soltarse en cualquier momento. Y en lo que se genera la confusión, yo ya me voy a Queriot. Por cierto, el Iscariote era el único de los 12 apóstoles que no era de la región de Galilea. Iscariot, hombre de Queriot, es lo que quiere decir su nombre. Era el único. Y a lo mejor, decepcionado porque no veía claro que yo iba a instalar el reino del Señor ahora, dijo, pues esto no merece la pena, yo mejor me voy, gano algún dinero y reinicio otra vez mi vida. Digo, estoy especulando, la Biblia no dice eso, pero me parece muy lógico que pudo haber pensado así, sobre todo porque el Iscariote había visto cómo Cristo se había escabullido entre los malos durante 3 años prácticamente. Y dice una vez más, y no es tan grave mi pecado como solemos justificar nuestro pecado. No es tan malo. ¿Qué de malo hay? Y mira, cuando le vio que era condenado, no soportó, fue, devolvió las 30 monedas de plata y fue, salió y se ahorcó. Fue terrible. Pero el punto es este. Cristo pudo haber evitado todo eso. Es más, cuando estaba en la cruz del Calvario, y quiero recordarte esto, chicos, Él estaba sufriendo terribles dolores ahí en la cruz. Había sido flagelado brutalmente. Toda su espalda seguramente eran gajos, no eran moratones, no eran simplemente heridas superficiales, eran heridas profundas, como dice el historiador Eusebio, que muy probablemente podías verle las vísceras. Terrible. No solo eso, el dolor de los clavos. No solo eso, el dolor de la golpiza brutal que recibió en la... Chicos, los soldados romanos no jugaban. Miren, lamentablemente les comentaba que mi padre estuvo en la cárcel como 1 año y medio. Ahora, según me decía mi madre, por un delito que no cometió. Y bueno, lo creo. Todos los que caen en la cárcel dicen que son inocentes, dicen alguna vez, ¿no? Pero bueno, lo creo por lo que, como se desenvolvieron después las cosas. Pero cuando los policías judiciales llegaron a donde él estaba trabajando para llevarle, lo golpearon brutalmente. Llegó a mi casa, a la casa donde vivíamos, lo llevaron en un coche los policías y a uno de esos policías tocó a la casa y dice mi padre que yo abrí, no lo recuerdo, que yo abrí. Y él estaba en el coche llamándome, diciendo, Alfonso, ven, Alfonso, ven. Y yo vacilaba porque dice él, yo no lo reconocía a él por lo desfigurado que estaba de los golpes que los policías le habían puesto aquella tarde que lo aprendieron. No lo recuerdo, chicos. En serio, no le estoy mintiendo. No tengo ningún recuerdo de aquel momento. Tal vez un trauma de mi infancia que bloqueó aquellas escenas. No sé. Simplemente no lo recuerdo. Pero he visto otras personas golpeadas brutalmente. Tú lo has visto. Y sabes, cuando pienso en eso, pienso en mi Salvador, que uno tras otro recibió golpes durante toda la noche para luego ser crucificado al día siguiente. Eso es amor. Porque no lo hizo teniendo que haberlo sufrido. No lo hizo, no lo sufrió merecidamente. Sufrió mi merecido. Los clavos eran para mí. El látigo romano era para mí. La corona de espinas era para mí. La burla, el desprecio, el rechazo era para mí. La condenación que sufrió, la justicia de Dios obrando con poder e implacable en su cuerpo, era para mí y para ti. Eso es amor. Si en tu vida de repente dudas lo que es el amor de Dios porque las cosas no marchan bien, yo te ruego que te transportes por medio de la fe y el recuerdo hacia la cruz del Calvario. Porque en aquel momento cuando Él estaba ahí en la cruz y la gente decía, ¡bah! ¡A otro salvó! No puede salvarse a sí mismo. Pudo haber sido un momento de gran tentación para Él para descender de la cruz y decir, ¿yo por qué tengo que sufrir por ustedes? ¿Sabes qué? No me interesan. Que vayan al infierno. Haré una nueva creación.
puedo hacerlo. Y podía haberlo hecho. Pero ¿sabes qué lo detuvo? Según el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo. ¿Gozo en qué? ¿Gozo en sufrir? No. Gozo en salvarnos. Gozo en perdonarnos. Gozo en hacernos suyos. Gozo en recuperarnos para él por la eternidad, chicos. Por la eternidad. Gozo de que no tendrías que sufrir lo que él sufriría. Gozo de que podríamos estar con él con toda certeza, sin ningún problema, ya cuáles dolores de huesos, de muelas, de golpes, de frío, de calor, de enfermedad, de hambre, de lo que sea. ¿Qué preocupación? Nada. La perfección total. ¿No te emociona eso? El saber que trabajaremos sin que nos cueste trabajo. ¿No te emociona eso? Conocer Cristo a cara a cara. Valora la gran misericordia de Dios. Y Pablo apela a la misericordia de Dios, al amor que Dios te tiene, aunque no lo merezco. ¿Para qué? Sencillamente, apela a ella para que nos entreguemos por completo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Piensa en esto. La palabra en griego presentarse está conjugada en un tiempo que no existe en el castellano. Habla de una acción determinante y única, irrepetible. No tenemos una equivalente en conjugación de verbos así en castellano. Algo que se hace una sola vez y para siempre. Algo que se hace conscientemente, pero determinadamente y es irrepetible. Es el verbo en tiempo aoristo. Una acción única. Y el Señor está diciendo, hey, por amor a mí, Pablo está diciendo, te ruego, valora la misericordia del Señor y preséntate de una vez por todas. Deja de estar coqueteando, poniendo un pie en el mundo y otro pie en la vida santa. Deja de estar vacilando y estar ahí claudicando, como diría Josué, entre dos caminos, entre dos señores. Deja de estar claudicando también como Elías, confrontando a la nación de Israel y desafiando a los profetas de Baal, demostrando quién era Dios. Deja de estar coqueteando con falsedades y de una vez determina entregarte a Dios. Entregarte a Dios no quiere decir que serás misionero, aunque podría ser. Entregarte a Dios no quiere decir que serás pastor, aunque podría ser. Entregarte a Dios es decir, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que podría llegar a ser, todo es tuyo, úsalo para tu gloria y conforme a tu propósito. Entregarte por completo, sin reservas. ¿Sabes? A veces queremos como el chiste que hay por ahí. No sé si conocen aquella gran convención animalística donde los cerdos y las gallinas estaban charlando cómo iban a poder evitar que siguiera existiendo el hambre en el mundo. Y entonces la gallina dijo, muy bien, ya se me ocurrió una idea. Yo voy a poner el huevo y tú vas a poner el jamón. Y el cerdo luego, sí, muy bien. A ver, ¿cómo? ¿Yo el jamón? A ver, un momentito. ¿Qué está pasando aquí? No, sí, está bien. Mira, ambos vamos a estar entregándonos a la gran tarea de eliminar el hambre en el mundo. No, a ver, tú no te estás entregando, dice el cerdo. Tú estarías nada meramente contribuyendo, más que yo estaría consagrando mi vida para esto. ¿Te das cuenta de la diferencia? A veces tú y yo queremos ser meros contribuyentes, darle algo al Señor. Cuando el Señor, ¿qué te pide? No, díganlo sin miedo. No los oigo muy convencidos todavía. Todo. Consagrarnos. Es una consagración, perdón. Ya no puedo hablar bien en castellano, voy a hablar en inglés a lo mejor, me sale mejor. Una consagración total. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que podría llegar a ser, que sea suyo. Que sea suyo. ¿Lo es? ¿Y sabes dónde se empieza? Con el corazón. Mira, chico, señorita, joven, valiente y sagaz. Samu me has impresionado estos días, de verdad te lo digo. Pues, tremendo este muchacho. Échenle un ojo, ¿verdad? Dios va a usarlo tremendamente este muchacho, van a ver.
Y a todos vosotros no se sientan celosos, ¿eh? Pero si Dios no tiene tu corazón, no tiene nada de ti. Y si Dios tiene tu corazón, tiene tus talentos, tiene tu tiempo, tiene tus recursos, tiene todo. Y es por eso que el Señor pide tu corazón. Entrégate, conságrate, preséntate. Como preguntaba el otro día Mark, sí, presentarnos es llegar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy en el altar, soy tuyo. Y esta figura que Pablo está poniendo en Romanos capítulo 12 es esa, la de traer algo al altar y entregarlo. Ahora imagínate cuando llevaban un cordero al altar y que ya lo llevaban ahí y que para poner, ¿sabes qué? Es que me gusta mucho el cordero, mejor no. O, bueno, mejor traemos uno, y que así hacía la nación de Israel, ya uno que no era tan bueno, no el cordero perfecto, no el cordero sin mancha, no el cordero revisado y que fuera hermoso. No, el cordero que decías tú, bueno, este a lo mejor ni se va a poder reproducir, así que le damos. Pero ¿sabes qué era lo vaciado, lo ridículo de esta situación? Es que ese cordero se lo comían también. Fíjate, es que la mayoría de las ofrendas que traían al Señor, no todas eran consumidas por el fuego. Las ofrendas, la mayoría de ellas se entregaban y los que las entregaban participaban también de ellas. Muchas de ellas, bueno, dicen el diezmo era de los sacerdotes, sí, bueno, yo entiendo, pero la mayoría de las ofrendas voluntarias, la mayoría de las ofrendas eran ofrendas que se juntaban a comer la Pascua. Sacrificaban el animal y ¿qué hacían con la carne? Se la comían. Fíjate, Dios nos pide cosas que son hasta para nuestro propio beneficio. Y a veces lo vemos, es que me tengo que desprender de esto. No, es que le estás dando algo a Dios que te va a beneficiar a ti, que vas a disfrutar de Él. Por ejemplo, cuando ofrendamos en torno al ministerio de nuestra iglesia, estamos ayudando no solo en la propagación del evangelio, estamos ayudando a pagar la energía eléctrica, estamos ayudando a pagar las sillas el alquiler donde nos reunimos, estamos ayudando en algo que es para el beneficio nuestro, el poder sostener a un siervo de Dios que nos está alimentando y enseñando, por ejemplo. Es un beneficio mutuo. ¿Te das cuenta? Pero a veces lo vemos como algo que, híjole, bueno, perdón, mexicanismo, ¿cómo dirían ustedes acá? Híjole, bueno, se queda híjole. Grábenlo en la Real Academia Española, expresión mexicana asumida por los catalanes también, y que quiere decir, ¡qué barbaridad! Como algo así, ¿no? O algo así. Pero son cosas que tenemos que aprender a valorar. Y aprender a poner en el altar, apelando al amor tan grande que Dios nos ha vertido, nos ha prodigado, ha sido infinito y sigue siéndolo. Chicos, nunca dudes de ese amor, pero nunca estés regateando. ¿Entiendes el término? ¿Has alguna vez comerciado con un árabe o con un, aquí en España, ¿cómo se llaman los del sur? ¿Ah? Marroquí, yo estoy estudiando españoles, chicos. Gitano, gracias. ¡Qué barbaridad! El regateo empieza. O sea, cuesta 50 euros. No, eso es muy caro. Bueno, démelo a 40. No. Y ahí empieza el regateo, buscando que cueste menos. Y luego te le dan 2 euros. Digo, quería 50 inicialmente. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿De dónde te lo robaste? ¿No? Bueno, no todos se lo roban, quiero aclarar, ¿eh? Pero es que eso me llega a hacer pensar que me están vendiendo algo carísimo y luego lo bajan hasta 1 o 2 euros. Digo, a ver, ¿es o no es? ¿Verdad? Bueno, pero ¿sabes que así somos con Dios? Señor, ¿se podrá que me cueste menos? Es que eso de la consagración total como que se suena muy radical, ¿no? Suena muy extremo. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con esta ofrenda mía de mi ser? Es un sacrificio, dice ahí, ¿cómo lo califica? Sacrificio vivo. ¿Qué pasa con un sacrificio vivo? Se tiene que subir al altar. Pero así como se sube, ¿sabes qué? Porque está vivo, se baja también. Y ahí está el problema. Y por eso tenemos que dedicarnos otra vez. Y por eso tenemos que arrepentirnos otra vez y decir, Señor, mi mejor lugar es estar consagrado a ti. Pero luego estoy ahí y el fuego quema, ¿verdad? Dices, no, mejor me bajo. Digo, el fuego en el sentido de la entrega y la pasión por otras cosas me atrae. Y luego me bajo. Y ahí estamos en la lucha. Porque es un sacrificio vivo. Pero realmente el sentido de vivo no es ese. El sentido de vivo es que es tu vida, es tu dinamismo, es tu actividad, son tus talentos. Es la posibilidad de vivir para el Señor de verdad. Andar en su camino.
cumplir su propósito, vivir para su gloria, vivir para su misión. Entrégate a Él por completo. Es el ruego del apóstol. Pero el ruego del apóstol también es, no te conformes, sino transfórmate. No te conformes, sino transfórmate. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis, Romanos 12:2, perdón, a este siglo. ¿Este siglo? ¿Se puede uno conformar al año? No se refiere al año, se refiere a la era, al estilo de vida que impera en esta era, donde este sistema, comandado por el diablo, utilizando sagazmente los medios, escúcheme bien, hace 20 años o 30, a lo mejor fueron hace 30 años que escuchamos mi esposa y yo a un pastor de México decir, no cabe duda que el Dios de este siglo es un gran ingeniero en electrónica. No cabe duda. ¿Y sabes cómo nos han atrapado los medios electrónicos? La cibernética. ¿Sabes cómo ha alejado a mucha gente del Señor y ha corrompido la mente de tal manera que gente está esclavizada a la pornografía por la accesibilidad tan sencilla que tienen, que mucha gente invierte horas y horas y horas en el Instagram, que mucha otra gente invierte mucho tiempo en el Facebook, nada más viendo a ver qué publican toda la gente, perdiendo el tiempo, no haciendo, la verdad, nada de valor, y dirán, pues ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en que estás desperdiciando tu vida? Horas, minutos, tiempo precioso que podría ser capitalizado para honrar al Señor. Ahora, no digo que no uses Facebook, no digo que no uses Instagram, no digo que no uses esas redes, pero ten cuidado en que no te gobiernen a ti. Tú gobiérnalas, tú pon límites, tú establece horarios, no contestes cada instante el WhatsApp o el Instagram. Porque algunos dicen, es que, caray, cuidado, es que abrí el mensaje y va a ver que lo vi y tengo que contestar. Porque va a pensar que lo dejé en visto y que no le quiero hablar. ¿Sabes qué? Si no es una emergencia, ustedes no saben esto, pero, qué bien vivíamos sin esto, ¿verdad, Marta? Digo, creo que Marta, sí es más joven que yo, Marta, pero sí es cercana a mi modelo, como 10 años menos, ¿no? Alguna cosa así por ahí. Pero mi primer móvil fue en 1998. Nadie de ustedes creo estaba existiendo, bueno, algunos sí, existían ya en ese momento. Pero eran pequeñitos, sí, los mayores que hay aquí. La mayoría de ustedes ya nacieron con esto como estilo de vida. Es más, como una necesidad. Y déjame decirte algo. Esto no es una necesidad. Para los jovencitos, no es una necesidad. ¿Que nos acostumbramos a las facilidades que nos otorga? Sí. ¿Es bueno? Sí. Pero, ¿quién moriría si no tuviera un móvil? Bueno, el que está en la montaña perdido. Bueno. Pero ¿cuántos de nosotros nos perdemos de la montaña? Y se voltean a ver todos, pues todos, ¿no? No. Por ejemplo, pero necesario, o sea, primera necesidad, no es. No lo es, de verdad. Y tan es así que ustedes en estos días, bueno, el móvil lo han tenido en la noche, en la habitación, pero en el día, aquí nada. Y nadie ha muerto por eso, ¿verdad? ¿Te faltó el oxígeno? ¿Te faltó la comida? No. Entonces, aquí estamos, pero algunos como quiera querían su dosis, ¿verdad? Porque ya están tan apegados que es adictivo. Querían su dosis de móvil. Y por ahí lo guardaban y lo escondían y es así, ¿verdad? Que no me vean. Dice, no, pastor, ¿cómo cree? Estos ojos verdes que se lo han de comer los gusanos, les decía, lo vieron por ahí 2, 3 veces. Pero a veces uno siendo compasivo, bueno, guárdalo, ya está, vete para allá. Tú ya sabes a quién me refiero, porque no te voy a exhibir aquí, pero su nombre es Ana. No te conformes. ¿Qué es eso de conformarse? No tomes la forma. Conformarse. El mundo va en esta dirección, apelando a las pasiones, apelando a los apetitos sexuales, apelando... Chicos, es que, sobre todo varones, mucho de la mercadotecnia está dirigida al varón que normalmente es el que solía tener mayor capacidad económica y creo que todavía hasta cierto punto. Entonces muchos de los anuncios dices, ¿tú qué tiene que ver la pasta de dientes con esa chica hermosa? ¿Sabes qué? ¿Cuál es la intención? Que el hombre sea captado. ¿Para qué? Para que compre. Pero ¿por qué tienen que apelar a cuestiones sensuales para venderte un producto? Porque así nos tiene la sociedad, es el sistema
Es a lo que está apelando. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Hay muchísimas cosas más y más obvias y más fuertes y más descaradas, diría yo, donde apelan directamente a la, inclusive, pasiones desordenadas para promover sus productos, promover su libertad supuesta, que más bien es esclavitud al mismo pecado. No te conformes a eso, sino transfórmate. ¿Cómo lo logro? Por la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, ¿dónde llegamos? Tu comunión con la palabra, tu uso de la palabra. Pero hay que consagrarnos al Señor. Y así entenderás tu propósito y tu misión. Comprenderás la voluntad de Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para tu vida, claro está, pero está dentro de su plan, su propósito y su voluntad. Y dirás tú, ¿pero cómo lo sé? Obedece la Biblia. No hierras obedeciendo la Escritura. No es algo místico, oculto. Dios nos dejó mandamientos y principios para aplicarlos en la vida, para ayudarnos a guiarnos a hacer las cosas. Y la realidad está en que no esperes revelaciones especiales cuando Dios ya ha revelado su palabra. Hay gente que quiere las profundidades de la sabiduría de Dios cuando no quieren siquiera perdonar. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. ¿Quieres saber toda la sabiduría de Dios y no eres fiel en buscarlo en oración? ¿No eres fiel en congregarte? ¿No eres fiel en cada día tomar al menos 15 minutos para decir, Señor, ¿qué me tienes que decir hoy? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué debo de modificar en mi vida para honrarte a ti? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Se lo he dicho una y otra vez, Romanos 8, 28 y 29. Lo saben de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Ah, qué bonito versículo cuando estamos sufriendo. Pero, cómo nos cae mal que nos lo citen cuando estamos sufriendo. No sé si te ha pasado a ti, pero hay gente que está sufriendo mucho en una situación y ahí viene un super espiritual diciendo, no te preocupes, todo va para bien. Y yo siento y digo, ¿y tú qué sabes? Digo, somos humanos, ¿no? Y a veces así respondemos, porque sentimos esas palabras tan vacías, aunque son del Señor, aunque pueden ser bien intencionadas, pero en el momento en que sufro, me cuesta. La verdad me cuesta. Soy de carne. Discúlpeme, pero soy de carne. Me cuesta y digo, ¿tú qué sabes de mi sufrimiento? Pero ¿sabes? El Señor no lo deja ahí. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito tuyo de Dios para contigo? Dice el versículo 29 y ahí está la clave. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes para qué es el sufrimiento? ¿Sabes por qué vienen situaciones que no entendemos? Para glorificar a Dios, permitiendo que Él siga actuando a través de las adversidades que sufrimos y nosotros podamos, en medio de la adversidad, crecer y reflejar su carácter. Ser cada día más como el Señor Jesucristo. Hay cosas que se aprenden por lo que entendemos en la Escritura, pero hay otras cosas que se aprenden por lo que pasamos en la vida. Ahí aprendemos a aferrarnos al Señor. Ahí entendemos que cuando tocamos fondo, la única salida es hacia arriba. Es la única. Cuando tocamos, y a veces, digo, tu papá te lo puede decir, tu pastor te lo puede decir, Alfonso te lo puede decir, Marta te lo puede decir, una y otra vez, y no entendemos. Hasta que tenemos que topar con pared, y entonces nos duele. Y entonces reaccionamos bien y decimos, Señor, ayúdame. Y empezamos a crecer. Y esa adversidad me ayudó para despertar y aferrarme al Señor. Y las promesas que me dio tomaron sentido y ahora soy un poquito más como Cristo. Ahora, en ocasiones, muy a menudo, la verdad, yo creo que este ejemplo nos deja muy claro esta realidad en torno al propósito nuestro. Bueno, Manuel estuvo en el campamento de Monte Calvario y un pastor utilizó un poquito esta analogía y yo lo voy a ir un poquito más allá. Ahora la vas a recordar. ¿Vieron la luna anoche? ¡Wow! Digo,
diríamos, vino a bien llevar a Ami al hospital a las 2 de la madrugada porque en el camino vimos la luna preciosa, ¿no? Casi podía apagar las luces del coche y conducir sin luz. Digo, no lo hice, pero casi, ¿no? Iluminando todo precioso. Y normalmente cuando hay esas lunas llenas, de verdad nos deja embelecido, especialmente cuando nos aproximamos al final del año, que la atmósfera está más limpia, el frío ayuda un poquito, ¿verdad? Lugares altos, estrellas, la luna preciosa, brillante, hermosa. Pero la pregunta es, ¿alguna vez han escuchado a alguien decir, qué horrorosa luna? Yo nunca. ¿Pero alguien? Digo, pregunto porque algunas veces he preguntado, ¿conocen a alguien llamado Judas? Normalmente no, nadie elige el nombre de Judas porque el nombre de Judas está asociado ¿a quién? A traición, al Iscariote, etcétera. Aunque también hubo un Judas apóstol que era bueno, ¿verdad? Que es Judas Tadeo. Pero nadie quiere Judas para el nombre de sus hijos. Imagínate tu hijo, ¿verdad? Ay, mira mi Judasito, Judaito, como que, bueno, no, mi traidorcito, no, ¿qué pasó, verdad? No. Bueno, así también la luna, cuando la vemos, nadie dice, ay, qué horrorosa luna. Pero ¿por qué habría de estar horrorosa la luna si es tan preciosa? Mira cómo brilla, mira qué hermosa. ¿Sabes una cosa? La luna, número uno, no tiene luz propia. Nos embelece su hermosura por la luz que proyecta. ¿De dónde proviene la luz de la luna? Y es interesante que en la Biblia el sol representa a Dios. La luna representa a la iglesia. Y el mundo, al mundo. Pero date cuenta de esto. La iglesia debe ser hermosa, brillante, preciosa. Y así vemos la luna llena. Pero si tú tomas un telescopio y enfocas a la luna y te aproximas a través de la magnificación de la imagen y la haces traer tan cerquita como aquí, puedes ver que la luna tiene cicatrices. ¿Sí o no? Cicatrices generadas por todos los meteoritos, asteroides o como quieras llamarle. Yo no sé cuál es uno y cuál es otro. Ustedes pueden luego en clase de ciencias decirme. Pero simplemente objetos voladores no identificados le han pegado. Y los ovnis no necesariamente tienen que ser naves, simplemente pueden ser piedras, rocas volando por ahí, golpeando, generando cráteres impresionantemente grandes, hiriendo a la luna continuamente. Y nadie dice, qué horroroso cráter, parece un, ¿cómo se llama? Un grano de acné, ¿verdad? Ya maltratado. Así está la luna, toda como queso gruyere, ¿verdad? Perforada. Y nadie dice, qué horror. ¿Sabes por qué? Porque la luna, su brillo es tan intenso, es tan glorioso, que nadie presta atención a las imperfecciones. Y sabes, el propósito de Dios para tu vida es ese. No somos perfectos. El pecado nos ha hecho mella. El pecado nos seguirá haciendo cierta mella. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú sigues la senda del Señor, cuando te has consagrado a Él, cuando su palabra te mantiene en la senda correcta, aunque sea difícil, aunque estés sufriendo, aunque caigas de repente y te levantes, la luz del Señor será tan abundante, su gloria será tan preciosa en tu vida que nadie estará viendo, mira nomás qué horror de muchacho, mira nomás qué horrorosa chica. No, estará diciendo, qué bendición de hijo de Dios es este joven por la gloria de Dios en tu vida. ¿Te das cuenta? Ahora, es interesante que los eclipses nos muestran otra realidad espiritual. ¿Qué pasa cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol? Es el eclipse lunar. Se eclipsa la Luna. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a tomar fascinación en tu vida y la luz de la Luna es como si la luna desapareciese. Dejamos de cumplir nuestro propósito. Pero ¿qué pasa cuando la luna quiere brillar sin Dios? Quiere hacer todo para Dios, pero sin Dios. ¿Sabes que ese fue el problema del diablo? Quería ser como Dios sin Dios. Subiré y pondré mi trono al lado del Altísimo. Quiero ser como Dios. Quiero reflejar la grandeza de Dios, pero no quiero a Dios. Quiero ser yo. ¿Y sabes que a veces tú y yo somos así? Queremos ganar al mundo para Cristo, pero sin Cristo en nuestra vida. Queremos servir a Cristo con toda nuestra energía, pero sin Cristo energizándonos. Y entonces empezamos a interponernos y se convierte en un eclipse solar, donde la luna, la iglesia, en vez de reflejar la luz gloriosa del Señor, eclipsa al Señor y la luz no pasa al mundo.
el cual queda en tinieblas por culpa nuestra. ¡Qué tremendo! Verdades espirituales reflejadas en la naturaleza. ¿Por qué están ahí? Porque Dios hizo las cosas que vemos. Porque Dios nos enseña en ellas. Entrégate a su propósito, pero por último, conságrate a su misión. Es el segundo ruego. Segunda a los Corintios capítulo 5, por favor, chicos. Y terminamos ahí. Propósito es glorificar a Dios. Ser la clase de hijos que Dios quiere que seamos. Pero la misión es distinta. Y con la misión también glorificamos a Dios. ¿Cuál es la misión? Según a los Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, que conocen ustedes muy bien, sobre todo el 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa, chicos? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿qué cosa? A todos nosotros, a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora lean conmigo el versículo 20, fuerte y claro, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está nuestra misión. Embajadores que representan a Dios y que están vinculando al mundo, están siendo ese puente para rogar al mundo. Que el ruego del apóstol Pablo por tu consagración, por valorar la cruz de Cristo, por valorar la misericordia de Dios, se convierta en una devoción, que traigamos gloria a su nombre, pero que asumamos una misión que es reconciliar al mundo con Dios. Chicos, si nuestro propósito con Cristo fuera alabar al Señor tremendamente, créeme que ya no estaríamos en este mundo. La alabanza en el cielo será perfecta. Si la misión del Señor, si su propósito para tu vida fuera que conociéramos perfectamente la Escritura, tampoco estaríamos en la tierra, porque el conocimiento perfecto estará ya con Él, nos hubiera llevado. Nuestra misión, mientras Cristo regresa, es clara. No es solamente crecer en santidad para glorificar su nombre en torno a propósito, sino sobre todo en misión, poder ser ese puente, poder ser ese conducto que lleva la fe a aquel que no la tiene, que lleva el ruego amoroso, el ruego preocupado de un apóstol que dice: te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Chicos, no perdamos nuestro tiempo en cosas vanas. Sí, el entretenimiento, el ocio tiene su lugar, pero un lugar, no el lugar de nuestras vidas. El lugar debe ser del Señor. Y cuando el Dios está en prioridad en tu vida, las demás cosas van a tomar el orden adecuado. El trabajo, el estudio, el entretenimiento, el descanso, que todo eso es necesario. Pero el punto es con la justa medida y el propósito adecuado. Pero no perderemos nunca de vista el asunto de nuestra misión. Nuestra misión es rogar a un mundo que está en tinieblas, que se reconcilie con Dios, para que la luz llegue a sus vidas, para que el perdón llegue a sus vidas, para que no siga habiendo esa enemistad que traerá la condenación que ya está condenado. Porque recuerda una cosa, escúcheme bien: si tú no te has reconciliado con Dios, no pienses que a lo mejor la libras, ya estás condenado. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 nos lo dice, 16, 17 y 18 nos lo dice así. Juan 3, 36 nos lo dice así: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sencillamente, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Punto. A veces estamos pensando que no es que la estamos librando, no, es que la persona sin Cristo que no se ha reconciliado con Él está condenada. Hay una emergencia, chicos, hay una urgencia real. Y por eso la pasión de Pablo, por eso la preocupación del apóstol diciendo: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque tu vida está en peligro. Y no sé sin conocerles a todos,
Si tú estás sin reconciliarte con el Señor porque nunca te has arrepentido para pedirle perdón y salvación a Cristo, no te has reconciliado con Él. Y a ti también te ruego, reconcíliate con Él. El que sepas cosas de la Biblia no te reconcilian con Dios. Saber es una cosa. Arrepentirse, darle la vuelta a tu estilo de vida y confiarle tu destino eterno a Cristo, eso es reconciliación. Cuando confiesas, traes tu pecado y tu confesión a Él y le pides perdón y salvación, Él te lo da. Y ¿sabes? Haces la paz por medio de la cruz, como dice las epístolas paulinas. Ahora piensa en esto. Tú que ya has sido reconciliado, tenemos el gran privilegio de ser embajadores para aportar este glorioso mensaje y rogar. Chicos, rueguen por España. Chicos, en serio se los digo, rueguen por su pueblo, rueguen por su iglesia, rueguen por sus compañeros de instituto, de universidad, de trabajo, rueguen. No podremos ver mucha gente salva si no nos ponemos de rodillas. Termino con esto. Les decía en uno de estos días, yo empecé a orar por España cuando tenía 17 años. Sí, a la edad de algunos de vosotros. 17 años. Había una reunión especial en nuestra iglesia. Se estaba comisionando al primer misionero de nuestras iglesias del compañerismo para ser enviado a España. Y cuando yo me enteré y medio sabiéndolo, porque no pude estar realmente en la reunión, estaba como algunos de ustedes que en la cocina, que en la limpieza, que esto, que aquello, y acababa de entrar al seminario. Y tenía ciertos encargos de parte del pastor para estar al pendiente, porque fue nuestra iglesia esa reunión nacional. Pero luego me escabullé un poquito y me metía, porque la iglesia había sido modificada una casa para tener la instalación de la iglesia y recibir ahí a esta gente, pero todavía estamos en proceso de construcción y todas estas cosas, y hasta me quedaba a dormir ahí para cuidar, porque no había barda, no había reja, no había nada, había solamente un seto, y pues fácilmente alguien se colaba por ahí y hacía lo que fuera, ¿no? Y bueno, y me colaba por ahí y escuché de todo eso. Y cuando escuché emocionado a aquel pastor que era comisionado para venir a España a compartir el evangelio, simplemente le pregunté a Dios, Dios, ¿será que algún día tú me quieres por allá? Y esa oración, no te voy a decir que todos los días oré así. Eventualmente, poco a poco, esa oración eventual se convirtió en una carga. 10 años después, esto ocurrió en abril de 1988. 10 años después, en el año 1998, siendo yo pastor de una iglesia en Tuxpan, Veracruz, México, en el Golfo de México, al norte del Golfo de México, predicando yo en torno al sacrificio, predicando a mi iglesia en torno a que no podemos permitirnos dar a Dios lo que podemos, tenemos que aprender a crecer en sacrificio, tenemos que aprender a dar más de lo que nos permitimos dar. Dios volvió a tocar mi vida y recordarme que había que dar más para Él y que había una carga por España que estaba latente. Y fue en aquel momento que entendí que tenía que renunciar al pastorado para iniciar nuestro sendero, nuestro viaje, nuestra jornada para llegar a España. 1998. Dejamos mi esposa y yo, Amy estaba pequeña, tendría 4 o 5 añitos, cuando eso, dejamos el ministerio ahí para mudarnos a la Ciudad de México para que mi esposa se preparara porque ella no había estudiado el seminario. Ahí estuvimos otros años. Y después nos lanzamos al ministerio de evangelismo durante otros 9 años, casi 10, recibiendo preparación, desarrollando de muchas formas, buscando desde luego ser de bendición a otros para que asumieran esta misma misión. El reto de convertirnos en verdaderos embajadores de Cristo por los cuales roguemos por el mundo y por la gente que se reconcilie con Dios. Hasta que una vez más, 2010, con la palabra del Señor, Dios volvió a sacudir mi vida y con esas palabras de que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso termina en el capítulo 9 de Mateo. Pero ¿sabes cómo inicia el capítulo 10? Cristo llamando a los 12 apóstoles. En el capítulo 9, la noche anterior, le dice a toda la gente que le seguía, todavía no tenía discípulos, todavía no tenía nadie seleccionado, había una multitud ahí, un grupo de personas que le seguía. Les desafía a orar, que Dios envíe obreros a su mies. Y al día siguiente, Él selecciona a 12.
Y el hermano Gerardo Cerdes, que estaba predicando aquella noche, decía, no me cabe duda que esos 12 que seleccionó Cristo al día siguiente fueron los 12 que respondieron a estar orando que Dios enviara al Señor de la mies obreros a su mies. Y él preguntaba, ¿cuánto tiempo has estado orando por algún campo misionero? Dios te ha llamado a él. No te tardes más. Y entendí que era el tiempo para dejar los ministerios que teníamos en México y para enfilarnos hacia España. Y llegamos justo hace 10 años. Bueno, poquito nos falta para cumplir los 10 años. 29 de agosto de 2012, hace 10 años. ¿Pero te das cuenta la jornada? 1988 hasta agosto de 2012. Ahora no tiene que pasar lo mismo contigo, quiero decirte, ¿eh? Puede pasar mucho menos tiempo. Sé de casos así. Esto no es la regla de Media y de Persia. Somos distintos, situaciones diferentes. Puede ser muy diferente contigo. Pero sí tiene que ocurrir algo. Que creyentes genuinos, embajadores verdaderos de Cristo, nos comprometamos para rogar como el apóstol por España, por Francia, por Portugal, por Alemania, por Bélgica, por Andorra. Ponle nombre, ponle nombre. Hay un mundo ahí que todavía está perdido. Y tú y yo conocemos la verdad. El ruego es que nos consagremos. El ruego es que nos dediquemos a la misión. El ruego es que valoremos la cruz, que la valoremos tanto que querramos compartirla. El andar en la senda de Cristo es imperativo llevar esa cruz de Cristo. No podemos decir que seguimos a Cristo si no seguimos su cruz, si no portamos su cruz, si no proclamamos su cruz. Pongámonos de pie, chicos, y vamos a orar al Señor. Inclinemos la cabeza, cerremos los ojos, lleguemos al Señor. Y simplemente, jóvenes, simplemente, yo quiero desafiarte a valorar la cruz de Cristo, a no dar pasos o no ser ambiguo en tu compromiso con el Señor, a seguir firme en el camino que Dios traza en su palabra, a cumplir tu propósito y a realizar tu misión. Cosas que sabes, que hoy te recuerdo, pero cosas que tenemos que recordar no solo hoy, día tras día, para que Dios nos use para su gloria, y que España, y que Bélgica, y que Francia, y que Portugal, y que Alemania, y que Inglaterra, y que yo no sé cuántos países más, sepan que Dios sigue amando, perdonando, salvando, rescatando, transformando, porque Él sigue siendo paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, Dios va a lograr las cosas, pero la pregunta es, ¿quieres ser tu parte de eso? Esa es la diferencia. ¿Quieres ser tu parte de eso? Oremos al Señor, y si Dios pone eso en tu vida, yo te animo, que no te vayas de este campamento sin acercarte a mí, a Marta, a mi esposa, a Josh, a hermano Jordi, a su esposa, a tu pastor, a tu consejero, decirle, Dios ha tocado mi vida, yo quiero valorar la cruz de Cristo, yo quiero consagrarme a su misión, yo quiero valorar lo que Él ha hecho por mí, proclamando lo que Él ha hecho por mí. Y si no tienes certeza del perdón y salvación en Cristo, también acércate, pregunta, y con todo gusto tomaremos la Escritura y te mostraremos. Dios nos muestra y nos da certeza en su palabra. Padre, hoy te doy las gracias por estos días que nos permitiste estar aquí en Casa de Benecer. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por este grupo de tus hijos que estamos aquí reunidos, por el trabajo, la paciencia de la familia Valcárcel, el hermano Jordi y su esposa, que nos han servido con amor y que han trabajado duro para ministrarnos con este lugar, con estas cosas que nos has permitido experimentar durante estos días. Señor, bendíceles de gran forma, pero te pido sobre todo que nos ayudes a tomar decisiones duraderas, que podamos seguir afianzando, recordando, rededicando cada día de nuestras vidas para que te seamos útiles, para que te seamos, Señor, de valor, para cumplir tu plan y cumplir con nuestra misión. Nos ponemos en tus manos. Te lo rogamos en nombre de Cristo.
Amén. Pueden sentarse, chicos.